El hijo del millonario rechazaba toda comida, hasta que la limpiadora hizo algo que lo salvó. El bebé llevaba 3 días sin comer. Los médicos no entendían qué pasaba. El millonario ofrecía fortunas por una solución. Pero fue ella, la humilde limpiadora, quien hizo lo impensable para salvarlo. Lo que nadie esperaba era descubrir la verdadera razón detrás de todo. Quédate hasta el final porque este giro cambiará tu perspectiva para siempre. La mansión Whitmore nunca había conocido el silencio del terror hasta aquella semana de octubre. Thomas Whitmore III, un magnate inmobiliario cuya fortuna se medía en cientos de millones, caminaba de un lado a otro en el salón principal mientras su mundo se desmoronaba. En sus brazos debería haber estado la tranquilidad de ser padre primerizo, pero en su lugar cargaba con el peso aplastante de la impotencia. Su hijo, pequeño Thomas IV, un bebé de apenas 3 meses, rechazaba todo alimento. Había comenzado sutilmente, con llanto durante las tomas de biberón, pero en cuestión de días se convirtió en una negativa absoluta. El niño cerraba la boca con una determinación inexplicable para alguien tan pequeño. Giraba la cabeza, y cuando intentaban forzarlo mínimamente, vomitaba todo. Los mejores pediatras de la ciudad habían desfilado por aquella casa. El doctor Morrison, jefe de neonatología del Hospital General, había realizado todo tipo de pruebas. Análisis de sangre, estudios de reflujo, revisiones exhaustivas del sistema digestivo. Todo salía normal. El bebé no tenía alergias, no había obstrucciones, no existía ninguna explicación médica para su rechazo. Es algo psicológico, había dicho el doctor Harrison, un especialista en comportamiento infantil que cobraba $500 por consulta. Quizás un trauma durante el parto, aunque es inusual en bebés tan pequeños. Necesitamos más tiempo para evaluarlo. Pero el tiempo era precisamente lo que no tenían. El pequeño Thomas había perdido ya casi 1 kilo, una cantidad alarmante para un bebé de su tamaño. Sus mejillas, que alguna vez fueron regordetas y rosadas, ahora lucían hundidas. Sus ojos, aquellos ojos azules que había heredado de su difunta madre, se veían apagados, rodeados de ojeras que ningún niño debería tener. La madre de Thomas IV, Elena, había muerto durante el parto. Una hemorragia inesperada se la había llevado en cuestión de minutos, dejando a Thomas III solo con un recién nacido y un vacío imposible de llenar. Durante los primeros 2 meses, una nodriza profesional se había encargado del bebé, pero tuvo que marcharse por una emergencia familiar. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Señor Whitmore, había dicho la enfermera Phillips esa mañana, con lágrimas en los ojos, si no come pronto, tendremos que hospitalizarlo. Alimentarlo por sonda. Pero incluso eso es riesgoso en bebés tan pequeños. Thomas había asentido, sintiendo como cada palabra era una puñalada. Había construido un imperio desde cero. Había cerrado negocios millonarios con un apretón de manos. Había conquistado mercados internacionales, pero no podía hacer que su propio hijo comiera. Toda su fortuna, todos sus contactos, todo su poder, no servían de nada frente a la fragilidad de aquella pequeña vida. La mansión, normalmente llena del bullicio del personal doméstico, se había vuelto un mausoleo silencioso. Los empleados caminaban de puntillas, hablaban en susurros, y todos compartían la misma mirada de preocupación. Había algo profundamente perturbador en ver sufrir a un ser tan indefenso. En el estudio de Thomas, sobre su escritorio de caoba importado, descansaban pilas de informes médicos, facturas de especialistas, y una lista de contactos internacionales a los que había llamado buscando respuestas. Había hablado con nutricionistas de Suiza, pediatras de Japón, especialistas en Londres. Nadie tenía una solución. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas del salón bañando todo de un dorado melancólico, Thomas sostenía a su hijo intentando una vez más darle el biberón. El bebé lloraba con una intensidad desgarradora, arqueaba su pequeño cuerpo, rechazaba el alimento con cada fibra de su ser. «Por favor», susurró Thomas, y no sabía si le hablaba a su hijo, a Dios, o al fantasma de Elena. «Por favor, no me lo quites también a él». Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando escuchó pasos suaves acercándose. Levantó la vista y vio a María González, la limpiadora que trabajaba en su casa 3 veces por semana, de pie en el umbral de la puerta. Llevaba su uniforme azul de siempre,
y en su rostro se reflejaba una compasión que Thomas no había visto en ninguno de los caros especialistas. «Señor Whitmore», dijo María con su acento suave, sus manos entrelazadas nerviosamente. «¿Puedo decir algo?» Thomas miró a María con ojos inyectados en sangre por las noches sin dormir. Conocía a aquella mujer desde hacía casi un año, cuando la agencia de servicios domésticos la había enviado. Era callada, eficiente, siempre con una sonrisa amable pero discreta. Nunca se había entrometido en sus asuntos personales, manteniendo esa línea invisible pero clara entre empleador y empleada. «Adelante, María», respondió Thomas con voz ronca, ya sin fuerzas para mantener las formalidades. A estas alturas, escucharía consejos hasta de un astrólogo si prometiera una solución. María entró en la sala con pasos vacilantes, como si pisara terreno sagrado. Se retorcía las manos y su mirada iba del bebé llorando a Thomas y de vuelta al bebé. Durante varios segundos no dijo nada, y Thomas notó que parecía estar librando una batalla interna. Yo tuve un bebé hace 4 meses, comenzó María finalmente, su voz apenas un susurro. Mi hijo, Miguel. Todavía estoy amamantando. Thomas parpadeó, sin entender inmediatamente hacia dónde iba la conversación. Su mente, nublada por el agotamiento y la angustia, tardó unos segundos en procesar las palabras. El pequeño Thomas, continuó María, dando un paso adelante, sus ojos ahora fijos en el bebé que lloraba cada vez más débil en los brazos de su padre. Él rechaza el biberón. Rechaza la fórmula. Todos los bebés procesados, artificiales. Pero quizás lo que necesita es lo natural. Lo que su madre hubiera querido darle. La comprensión golpeó a Thomas como un rayo. María estaba ofreciendo amamantar a su hijo. Su empleada, una mujer a la que apenas conocía más allá de su nombre y la calidad impecable de su trabajo, estaba ofreciendo algo tan íntimo, tan personal, tan extraordinario que Thomas no encontraba palabras. Yo no puedo pedirle eso, tartamudeó Thomas, sintiendo como el calor subía por su cuello. La sola idea parecía cruzar todas las líneas profesionales imaginables. ¿Qué dirían los demás empleados? ¿Qué pensarían las enfermeras profesionales que habían estado intentando alimentar al bebé? Usted no está pidiendo nada, señor Whitmore, dijo María con una firmeza que Thomas no le conocía. Yo estoy ofreciendo. He visto a su hijo estos 3 días. He visto cómo se está apagando. Y yo. Su voz se quebró ligeramente. Yo no podría vivir conmigo misma si no al menos intentara ayudar. Thomas miró al bebé en sus brazos. Pequeño Thomas había dejado de llorar, no porque se sintiera mejor, sino porque ya no tenía fuerzas. Sus ojitos se cerraban lentamente. Su respiración era superficial. Cada hora que pasaba sin alimento era una hora más cerca del punto de no retorno. Los médicos, empezó Thomas, buscando razones lógicas en medio del caos emocional, dijeron que no era físico, que podía tomar fórmulas sin problemas. Los médicos saben mucho, respondió María, acercándose más, pero los bebés saben más. Mi abuela, que trajo al mundo a 30 niños en nuestro pueblo en México, decía que los bebés sienten cosas que los adultos ya olvidamos sentir. Sienten amor. Sienten pérdida. Sienten cuando algo es real y cuando es artificial. Había una sabiduría antigua en sus palabras que contrastaba con todos los informes médicos y análisis científicos que Thomas había leído durante días. María extendió sus brazos lentamente. Un gesto universal de ofrecimiento. Déjeme intentar, suplicó. Solo una vez. Si no funciona, nunca más hablaré de esto. Pero si funciona. Dejó la frase en el aire, cargada de esperanza. Thomas sintió lágrimas quemando sus ojos. Su orgullo, su posición social, todas esas cosas que alguna vez le parecieron importantes, ahora eran polvo comparadas con la vida de su hijo. Con manos temblorosas, extendió al bebé hacia María. Ella lo tomó con una delicadeza infinita, como si sostuviera el cristal más fino del mundo. Acunó al pequeño Thomas contra su pecho, murmurando palabras suaves en español, palabras que el bebé no podía entender pero que llevaban el peso del amor universal que une a todas las madres con todos los niños. Voy a necesitar privacidad, dijo María, mirando alrededor de la sala donde las enfermeras y otros empleados observaban la escena con expresiones entre escandalizadas y curiosas. Thomas asintió y se puso de pie,
señalando hacia una sala privada adyacente. ¡Ay! Nadie la molestará. Mientras María se dirigía hacia la habitación con el bebé en brazos, Thomas escuchó los murmullos de desaprobación de la enfermera Phillips. Esto es altamente irregular, señor Whitmore. No sabemos nada de la salud de esta mujer, de su dieta, Ya basta. La cortó Thomas con una autoridad que hacía semanas no empleaba. Si los métodos profesionales hubieran funcionado, no estaríamos aquí. Déjenla intentar. La puerta se cerró tras María, y el salón quedó sumido en un silencio tenso. Thomas se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro entre las manos. Había puesto la vida de su hijo en manos de su limpiadora. Si alguien le hubiera dicho hace un mes que esto sucedería, habría pensado que estaban locos. Pero en ese momento, con su mundo desmoronándose, ya nada importaba excepto escuchar, en cualquier momento, el sonido que llevaba días sin oír. El sonido de su hijo alimentándose, el sonido de su hijo vivo. Los minutos se arrastraban como horas. Thomas miraba fijamente la puerta cerrada de la sala privada, con cada segundo sintiéndose como una eternidad. La enfermera Phillips caminaba inquieta de un lado a otro, murmurando sobre protocolos y responsabilidades legales. El mayordomo, el señor Hastings, observaba la escena con expresión impenetrable, como había sido entrenado a hacer durante sus 30 años de servicio en casas de familias adineradas. Habían pasado 5 minutos. Luego 10. No se escuchaba nada desde dentro de la habitación. Ni llantos, ni movimientos, solo un silencio que podía significar 1000 cosas diferentes. Thomas sintió como su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. «Deberíamos entrar», dijo la enfermera Phillips después de 15 minutos. «Verificar que todo esté bien». Thomas levantó una mano para detenerla. «Dele tiempo». Pero él mismo estaba al borde de entrar cuando, finalmente, la puerta se abrió lentamente. María salió con el bebé en brazos, y la expresión en su rostro hizo que Thomas se pusiera de pie de un salto. Ella sonreía, y de sus ojos caían lágrimas silenciosas. «Comió», susurró María, su voz quebrándose de emoción. «Comió, señor Whitmore. Comió como si nunca hubiera dejado de hacerlo». Thomas cruzó la distancia que los separaba en 3 zancadas largas. Cuando miró a su hijo, no podía creer lo que veían sus ojos. El pequeño Thomas estaba relajado en los brazos de María. Sus pequeños labios hacían movimientos de succión incluso mientras dormía, y en su rostro había una paz que no mostraba desde hacía días. Su color había mejorado. Ya no estaba ese tinte grisáceo que había aterrorizado a Thomas. «Dios mío», musitó Thomas, extendiendo un dedo que el bebé inmediatamente agarró con su manita, un reflejo que había estado ausente durante días. «Dios mío, María». La enfermera Phillips se acercó con escepticismo profesional, pero incluso ella tuvo que admitir lo obvio. Sus signos vitales se ven mejor. El color ha vuelto. Esto es extraordinario. María le entregó cuidadosamente el bebé a Thomas, quien lo recibió como si sostuviera el tesoro más preciado de la tierra. El pequeño Thomas ni siquiera se despertó, simplemente se acomodó contra el pecho de su padre con un suspiro de satisfacción que sonó como música celestial. «¿Cómo?», comenzó Thomas, mirando a María con una mezcla de gratitud y asombro que no podía expresar con palabras. «¿Cómo lo logró?». María se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su uniforme azul arrugado pero su postura digna. «No fui yo, señor Whitmore. Fue él. En el momento en que lo acerqué, dejó de luchar. Era como si supiera que esto era lo que había estado buscando todo este tiempo. Lo natural. Lo real. El contacto humano que ningún biberón puede replicar». «Los bebés prematuros», intervino la enfermera Phillips, su tono ahora más suave y pensativo. «A veces responden mejor al contacto piel con piel, a la lactancia directa. Los estudios han mostrado que hay componentes en la leche materna que se adaptan específicamente a las necesidades del bebé. Anticuerpos que...». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba tratando de racionalizar algo que iba más allá de la ciencia pura. Thomas no escuchaba. Estaba completamente absorto mirando a su hijo, viendo cómo su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y tranquilas. Por primera vez en días, sintió que podía respirar él también. «María», dijo finalmente, levantando la vista hacia ella,
Yo no sé cómo agradecerle. Lo que acaba de hacer, lo que está dispuesta a hacer. No tengo palabras. No necesita palabras, señor Whitmore, respondió María con sencillez. Soy madre. Entiendo lo que es ver sufrir a un hijo. Si puedo ayudar, si puedo darle a su bebé lo que necesita, entonces no hay nada que agradecer. Es simplemente lo que se debe hacer. En su humildad había una nobleza que superaba todos los títulos y fortunas del mundo. Thomas, un hombre acostumbrado a estar en control, a comprar soluciones, a negociar términos, se encontraba completamente desarmado ante la generosidad pura de esta mujer. Pero necesitaremos establecer algo más permanente, continuó Thomas, su mente empresarial recuperando terreno mientras procesaba la situación. Si esto es lo que mi hijo necesita, entonces necesitará usted, me refiero a qué. Puedo venir todos los días, interrumpió María suavemente. Traer a mi hijo Miguel. Él puede jugar aquí mientras yo cuido del pequeño Thomas. Mi esposo trabaja durante el día, así que no hay problema. Puedo estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pagaré, dijo Thomas inmediatamente. Le pagaré lo que sea justo. Más que justo. Esto va más allá de cualquier acuerdo laboral normal. María inclinó la cabeza. Hablaremos de eso después. Ahora, el bebé necesita descansar. Y probablemente usted también, señor Whitmore. Se ve exhausto. Tenía razón. Thomas se dio cuenta de que llevaba 72 horas funcionando con apenas fragmentos de sueño, sostenidos solo por adrenalina y terror. Ahora que la crisis inmediata había pasado, sentía el peso de todo ese agotamiento cayendo sobre él como una avalancha. Hastings llamó al mayordomo. Por favor, prepare la habitación de invitados principal para la señora González. Y asegúrese de que tenga todo lo que necesite. Señor. Hastings arqueó una ceja, claramente sorprendido por la petición. La señora González se quedará aquí por el momento, declaró Thomas con una firmeza que no admitía discusión. Será más fácil para todos si está cerca del bebé, especialmente durante las noches. María abrió la boca para protestar, pero Thomas levantó una mano. Insisto. Y mañana haremos arreglos para que traiga a su hijo también. Esta casa es lo suficientemente grande. Considérélo un arreglo temporal hasta que encontremos una solución más permanente. Mientras Hastings se retiraba para preparar la habitación, claramente desconcertado por este giro de eventos, Thomas llevó a su hijo arriba hacia la nursería. María lo siguió, manteniéndose a una distancia respetuosa pero lista para intervenir si el bebé la necesitaba. Cuando colocaron al pequeño Thomas en su cuna, el bebé ni siquiera se movió, sumido en el primer sueño profundo y reparador que había tenido en días. Thomas se quedó ahí de pie, mirándolo, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas sin molestarse en limpiarlas. Gracias, susurró finalmente, sin mirar a María pero sabiendo que ella estaba ahí. Gracias por devolverme a mi hijo. La mansión Whitmore despertó a una realidad completamente diferente a la mañana siguiente. Por primera vez en casi una semana, no fue el llanto desgarrador de un bebé hambriento lo que rompió el silencio del amanecer, sino el gorjeo suave y satisfecho de un niño saludable. Thomas había dormido 4 horas seguidas, un récord reciente, y se despertó con un sobresalto de pánico pensando que algo terrible había sucedido para explicar tal silencio. Corrió descalzo hacia la nursería, su corazón martilleando, solo para encontrar una escena que lo detuvo en seco en el umbral de la puerta. María estaba sentada en la mecedora junto a la ventana, bañada por la luz dorada de la mañana. En sus brazos estaba el pequeño Thomas, alimentándose pacíficamente, sus manitas aferradas al uniforme azul de María. La imagen tenía una calidad casi etérea, como una pintura del Renacimiento cobra vida, una Madonna moderna con un niño que no era suyo por sangre pero al que cuidaba como propio. Buenos días, señor Whitmore, dijo María suavemente, sin dejar de mirar al bebé. Se despertó hace media hora. Comió bien. Ya casi termina. Thomas se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que sus rodillas amenazaban con ceder. ¿Por qué no me despertó? Porque usted necesitaba descansar, respondió María con una sonrisa gentil. Un padre no puede cuidar a su hijo si él mismo está enfermo de agotamiento. No se preocupe. Yo estuve aquí. El pequeño Thomas estuvo seguro.
Durante los siguientes días, un nuevo ritmo se estableció en la casa. María llegaba temprano cada mañana, ahora acompañada de su propio hijo Miguel, un bebé de 4 meses con mejillas redondas y una sonrisa perpetua. Los dos niños, nacidos con apenas un mes de diferencia, terminaban acostados juntos en mantas sobre el suelo del salón, agitando sus bracitos y descubriendo el mundo con esa curiosidad ilimitada de los muy pequeños. El contraste entre las dos familias era imposible de ignorar. Los Whitmore representaban la cúspide de la riqueza y el privilegio. Una mansión de 10 habitaciones, arte original en las paredes, un personal de servicio completo. Los González vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, donde el esposo de María, Roberto, trabajaba en construcción 6 días a la semana. Pero en aquella nursería, mientras María alimentaba alternadamente a ambos bebés, esas diferencias se disolvían. Un bebé millonario y un bebé de clase trabajadora. Ambos necesitaban exactamente lo mismo: amor, alimento, y el contacto humano básico que ninguna cantidad de dinero puede fabricar. La enfermera Phillips, después de su escepticismo inicial, se había convertido en una aliada inesperada. He trabajado en neonatología durante 20 años, le confió a Thomas una tarde, y he visto casos donde la ciencia no tiene respuestas. A veces, lo que los bebés necesitan va más allá de nutrientes y calorías. Necesitan conexión. Necesitan sentirse seguros. Esa mujer, señaló hacia donde María canturreaba canciones de cuna en español a los 2 bebés, le está dando a su hijo algo que ningún hospital podría proporcionar. Pero no todo era aceptación. La señora Pemberton, una de las amigas de sociedad de la difunta Elena, había visitado la casa y quedado horrorizada al descubrir el arreglo. Thomas, esto es completamente inapropiado. Había siseado en voz baja en el estudio, como si hablara de un escándalo mayúsculo. ¿Qué dirá la gente? Tu empleada doméstica amamantando a tu hijo como si fuera ¿Una qué? Había interrumpido Thomas, su voz fría como el hielo. ¿Una salvadora? ¿Una persona compasiva que hizo lo que nadie más pudo hacer? Una mujer que devolvió a mi hijo del borde de la muerte cuando todos los expertos que ustedes recomendaron no pudieron hacer nada. La señora Pemberton se había marchado indignada, y Thomas supo que los chismes ya estarían circulando en su círculo social. Pero descubrió que no le importaba. Había aprendido una lección brutal. Cuando realmente importa, cuando se trata de vida o muerte, las opiniones de la sociedad no significan absolutamente nada. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de que María comenzara a cuidar del pequeño Thomas, ella y Thomas se encontraron solos en la cocina. Ella estaba preparando un biberón con leche que se había extraído, y él había bajado por un vaso de agua, incapaz de dormir a pesar del agotamiento. María, comenzó Thomas, eligiendo cuidadosamente sus palabras, quiero hablar sobre compensación. Ha hecho más por mi familia de lo que cualquier cantidad de dinero podría pagar, pero aún así, necesito. Señor Whitmore, lo interrumpió María, volteándose desde el mostrador, usted ya está pagándome más que generosamente. El salario que ajustó, la habitación aquí para cuando me quedo tarde, la comida para Miguel y para mí. No es suficiente, insistió Thomas. Lo que está haciendo, María, está alimentando a mi hijo. Está compartiendo algo increíblemente personal, algo que debería estar reservado para su propio bebé. Me siento como si estuviera tomando algo de Miguel. María sonrió y negó con la cabeza. La leche materna no funciona así, señor Whitmore. Mientras más se alimenta un bebé, más produce el cuerpo. Miguel no está perdiendo nada. Si acaso, el pequeño Thomas le está ayudando a asegurarse de que mi hijo siempre tenga suficiente. Aún así, Thomas dio un paso adelante, su expresión seria. Quiero establecer un fondo fiduciario para Miguel. Para su educación. Para su futuro. Y quiero. Tragó saliva, sintiendo la emoción amenazar con desbordarse. Quiero que sepa que lo que está haciendo ha cambiado todo. No solo salvó la vida de mi hijo. Me salvó a mí también. María dejó el biberón y se acercó a Thomas. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero en su lugar simplemente colocó una mano sobre la de él en un gesto de comprensión silenciosa. Cuando perdí a Elena, continuó Thomas, su voz quebrándose, pensé que nunca podría darle a mi hijo lo que necesitaba. Pensé que había fallado antes de comenzar.
Pero usted me mostró que la familia no siempre se trata de sangre. Se trata de quién aparece, de quién se queda, de quién ama sin preguntas cuando más se necesita. Su esposa habría hecho lo mismo, respondió María suavemente. Estoy segura de eso. Y creo que ella me envió para asegurarme de que su hijo estuviera bien cuidado. A veces, somos ángeles los unos de los otros sin siquiera darnos cuenta. Un mes después del inicio del arreglo, el Dr. Morrison solicitó una reunión con Thomas para revisar el progreso del pequeño Thomas. El pediatra llegó a la mansión con un maletín lleno de instrumentos médicos y una expresión de curiosidad científica que Thomas reconoció de inmediato. Señor Whitmore, comenzó el doctor después de examinar exhaustivamente al bebé. Debo admitir que estoy asombrado. Su hijo no solo ha recuperado el peso perdido, lo ha excedido. Está en el percentil 75 para su edad en todos los indicadores: peso, altura, desarrollo motor. Es un niño completamente saludable. Gracias a María, dijo Thomas simplemente, observando cómo María jugaba con ambos bebés en la alfombra del salón. El Dr. Morrison ajustó sus gafas, claramente incómodo. Sí, bueno, sobre eso. He estado investigando, consultando con colegas especializados en comportamiento infantil y trauma temprano. Y hay algo que necesito discutir con usted. Thomas sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué sucede? El rechazo alimentario de su hijo, explicó el doctor, eligiendo sus palabras cuidadosamente, no era realmente sobre la comida. Nuestras últimas investigaciones sugieren que algunos bebés, especialmente aquellos que han experimentado la pérdida materna traumática, desarrollan lo que llamamos negación de apego, como mecanismo de defensa. No entiendo, admitió Thomas, sintiéndose como si estuviera de vuelta en las clases de medicina que nunca tomó. Su hijo, continuó el Dr. Morrison, estaba rechazando el biberón porque a nivel instintivo, sabía que algo fundamental faltaba. Los bebés son más perceptivos de lo que creemos. Sienten el estrés, sienten la ausencia, sienten cuando las personas a su alrededor están sufriendo. El pequeño Thomas no estaba rechazando la comida, estaba rechazando un mundo sin su madre. Thomas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Está diciendo que mi hijo estaba deprimido? En términos simples, sí, asintió el doctor. Los bebés pueden experimentar lo que llamamos depresión anacrítica. Es raro, pero sucede, especialmente en orfanatos donde falta el contacto maternal consistente. Su hijo tenía nutrición adecuada al principio con la nodriza, pero cuando ella se fue, usted quedó solo, lidiando con su propio duelo. Y el bebé, bueno, los bebés absorben todo eso. La revelación golpeó a Thomas como una ola. Entonces, cuando la señora González intervino, completó el doctor, no solo le proporcionó nutrición, le proporcionó lo que su hijo había estado buscando desesperadamente: presencia maternal, calidez, la sensación de ser amado incondicionalmente. Ella no estaba angustiada, no estaba de duelo de la misma manera que usted. Pudo darle al bebé la estabilidad emocional que necesitaba. Thomas se levantó y caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín perfectamente mantenido afuera. Todo este tiempo había pensado que el problema era médico, que algo estaba físicamente mal con su hijo. Nunca consideró que el bebé simplemente estaba respondiendo al dolor masivo que saturaba cada rincón de la casa. Hay más, añadió el Dr. Morrison, y su tono hizo que Thomas se volteara. He estado observando la interacción entre su hijo y el hijo de la señora González. Es notable. ¿Qué quiere decir? Los bebés que crecen juntos, especialmente cuando son amamantados por la misma madre, desarrollan vínculos únicos. Hay estudios sobre hermanos de leche en diversas culturas. Estos niños, su hijo y Miguel, están formando una conexión que los afectará por el resto de sus vidas. Son, en todos los sentidos biológicos y emocionales que importan, hermanos. Thomas no había considerado esto. Había estado tan enfocado en la supervivencia día a día que no había pensado en las implicaciones a largo plazo del arreglo. ¿Y María?, preguntó Thomas en voz baja. ¿Qué le está haciendo esto a ella emocionalmente? Cuidar de dos bebés, darle a uno lo que debería ser exclusivamente para su propio hijo. El Dr. Morrison sonrió por primera vez en la conversación. Eso es lo fascinante,
Señor Whitmore. He hablado extensamente con la señora González. Desde una perspectiva psicológica, esto está siendo tremendamente positivo para ella también. Verá, muchas madres experimentan lo que llamamos abundancia de propósito, cuando pueden cuidar a múltiples niños. No se siente dividida, se siente multiplicada. Thomas volvió a sentarse, procesando esta avalancha de información. Entonces, lo que está diciendo es que este arreglo que comenzó como una medida desesperada de emergencia, podría ser beneficioso para todos los involucrados a largo plazo. No solo beneficioso, corrigió el doctor, potencialmente transformador. Señor Whitmore, su hijo estaba muriendo, no por falta de nutrición, sino por falta de amor estable. La señora González le proporcionó eso. Y en el proceso, creó algo que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Una familia elegida que funciona a nivel biológico. Después de que el Dr. Morrison se marchara, Thomas se quedó sentado en su estudio durante horas, mirando las fotografías de Elena que adornaban su escritorio. Una en particular captó su atención. Elena en el hospital, sosteniendo al pequeño Thomas recién nacido, sus ojos brillando con un amor feroz incluso mientras su cuerpo comenzaba a fallarle. ¿Qué habrías querido que hiciera?, susurró a la fotografía. ¿Habrías aprobado esto? ¿Estarías celosa o agradecida? Como si respondiera a su pregunta, escuchó risas suaves provenientes del piso superior. La risa cantarina de María jugando con los bebés, el gorjeo de dos niños felices y saludables. Elena había sido muchas cosas, pero sobre todo había sido ferozmente protectora. Thomas supo, con una certeza que le llegó desde lo más profundo de su ser, que Elena habría bendecido este arreglo. Habría querido que su hijo viviera, sin importar cómo. Esa noche, Thomas hizo algo que había estado posponiendo. Llamó a su abogado personal, Marcus Chen, uno de los mejores abogados de familia en el estado. Marcus, necesito que redactes algunos documentos, comenzó Thomas. Primero, quiero establecer un fondo fiduciario sustancial para Miguel González. Educación completa, desde preescolar hasta universidad, más un fondo de arranque para cuando cumpla 25 años. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó Marcus, ya tomando notas. 2 millones, respondió Thomas sin vacilar. Y quiero aumentar significativamente la compensación de María. No quiero que sea listado como salario doméstico. Quiero que se refleje como lo que realmente es, cuidado de niños especializado y consultoría de bienestar infantil. Thomas, la voz de Marcus se volvió cautelosa. ¿Estás seguro de esto? No es que me oponga, pero este tipo de arreglos puede complicarse legalmente. Si alguna vez hay una disputa sobre custodia. No habrá disputas, interrumpió Thomas firmemente. María no está tratando de quitarme a mi hijo. Está ayudándome a criarlo. Hay una diferencia enorme. Está bien. Marcus suspiró, claramente no del todo convencido pero dispuesto a seguir instrucciones. Algo más. Thomas dudó. Luego continuó. Quiero que explores las opciones para lo que llamaríamos derechos de fe o crianza informales. No adopción, no custodia compartida legal, pero algo que reconozca formalmente el rol de María en la vida de mi hijo. ¿Existe algo así? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Estás hablando de territorio legal prácticamente inexplorado, Thomas. No hay precedentes reales para lo que describes. Pero déjame investigar. Quizás podamos crear algo usando contratos de cuidado a largo plazo con cláusulas específicas sobre toma de decisiones. Hazlo, dijo Thomas. Y Marcus, esto es confidencial. No quiero que los medios se enteren de esto. Pero mantener el secreto resultó más difícil de lo que Thomas anticipaba. Una semana después, una periodista de una revista de chismes de sociedad llamó, haciendo preguntas punzantes sobre arreglos de lactancia no convencionales y relaciones inapropiadas entre clases. Alguien había filtrado la historia, probablemente alguno de los empleados descontentos o uno de sus supuestos amigos escandalizados. El artículo que se publicó fue sensacionalista y cruel. Millonario hace que su sirvienta amamante a su heredero. Explotación o salvación. El titular pintaba a Thomas como un explotador aprovechándose de una empleada vulnerable, ignorando completamente el hecho de que María había ofrecido ayudar por voluntad propia. La mañana que el artículo salió,
Tomás encontró a María en la cocina, con el periódico desplegado frente a ella, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. María, comenzó, sintiendo una furia ardiente hacia los periodistas que habían distorsionado algo hermoso en algo sórdido. Mi familia lo leyó, dijo ella en voz baja. Mi tía en México llamó, preguntando si me estaban forzando a hacer esto. Mi prima dijo que parezco una... Bueno, usó palabras feas. Dijeron que me estoy vendiendo, que he olvidado mi dignidad. Tomás se sentó frente a ella, su corazón rompiéndose. Lo siento mucho. Nunca quise que esto te causara dolor. Si quieres detener el arreglo, lo entenderé completamente. Encontraremos otra manera. No. María levantó la vista, sus ojos brillando con una determinación feroz que Tomás reconoció. Era la misma mirada que había visto cuando ella ofreció ayudar por primera vez. No voy a dejar que personas que no entienden nada dicten lo que es correcto. Sé lo que estoy haciendo. Sé por qué lo hago. Y sé que el pequeño Tomás me necesita. Entonces enfrentaremos esto juntos, declaró Tomás. Voy a emitir un comunicado oficial. Voy a dejar clara la verdad de la situación. ¿Y qué es la verdad?, preguntó María suavemente. Tomás lo pensó por un momento. Luego respondió con absoluta honestidad. La verdad es que cuando mi hijo estaba muriendo, cuando toda mi riqueza y conexiones no pudieron salvarlo, usted apareció con lo único que realmente importaba: compasión, generosidad y amor. La verdad es que me enseñó que la familia se construye, no solo se nace en ella. Y la verdad es que mi hijo tiene suerte de tenerla en su vida. María asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Entonces esa es la verdad que diremos. El comunicado de prensa que Tomás emitió esa tarde fue directo y desafiante. En momentos de crisis, los verdaderos valores de una persona quedan expuestos. Cuando mi hijo enfrentaba una crisis médica que los mejores doctores no podían resolver, una empleada de mi hogar ofreció una solución nacida de pura compasión humana. María González no es una víctima de explotación. Es una heroína que salvó la vida de mi hijo cuando nadie más pudo hacerlo. Cualquier persona que cuestione su carácter o sus motivos demuestra más sobre sí misma que sobre ella. La declaración provocó una tormenta mediática. Los programas de entrevistas debatían el caso. Los artículos de opinión llenaban los periódicos, y las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos defendían el arreglo como un hermoso ejemplo de humanidad trascendiendo barreras de clase. Otros lo condenaban como una dinámica de poder inherentemente problemática. La doctora Jennifer Harley, una socióloga prominente, escribió un artículo extenso titulado «El problema con romantizar el trabajo emocional de clase trabajadora». En él, argumentaba, cuando celebramos a empleadas domésticas que van más allá del deber, corremos el riesgo de normalizar la expectativa de que las mujeres trabajadoras deben dar de sí mismas de maneras que ningún empleado de clase alta jamás sería presionado a dar. Tomás leyó el artículo con creciente frustración. No estaba equivocada en su análisis de las dinámicas de poder en general, pero había aplicado una plantilla teórica a una situación que era fundamentalmente única. Por otro lado, la doctora Patricia Méndez, una pediatra especializada en desarrollo infantil, defendió públicamente el arreglo. Lo que veo aquí no es explotación, sino lo que llamamos alloparenting, o crianza cooperativa. En muchas culturas alrededor del mundo, los niños son criados por múltiples cuidadoras adultas. La noción occidental de que un solo cuidador debe satisfacer todas las necesidades de un niño es históricamente anómala. La controversia alcanzó su punto máximo cuando Servicios de Protección Infantil recibió suficientes quejas anónimas para justificar una investigación. Una mañana lluviosa de martes, 2 trabajadoras sociales aparecieron en la puerta de la mansión Whitmore con portapapeles y expresiones severamente neutrales. «Señor Whitmore», comenzó la trabajadora social mayor, una mujer de mediana edad con cabello gris recogido en un moño apretado. «Soy la señora Patterson. Y esta es mi colega, la señorita Rodríguez. Necesitamos hacer una evaluación del ambiente del hogar y hablar tanto con usted como con la señora González». Tomás había anticipado esto y había preparado a María. Dejó entrar a las trabajadoras sociales con una cortesía tensa y las guió hacia el salón principal, donde María estaba con ambos bebés. La evaluación duró 3 horas. Las trabajadoras sociales examinaron la nursería,
Revisaron registros médicos, observaron las interacciones entre María y los bebés, y realizaron entrevistas separadas con ambos adultos. Durante su entrevista, María fue inquebrantable. Nadie me obligó a hacer nada. Ofrecí ayudar porque vi a un bebé sufriendo y supe que podía hacer algo al respecto. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Ayudarnos unos a otros cuando podemos. Pero comprenda nuestra preocupación, señora González, dijo suavemente la señorita Rodríguez, ella misma visiblemente latina y quizás más empática a la situación. Hay una gran diferencia de poder aquí. El señor Whitmore es su empleador. ¿Cómo podemos estar seguras de que no sintió presión para ofrecer esto? Porque conozco la diferencia entre presión y elección, respondió María con dignidad tranquila. He trabajado para familias ricas durante 10 años. Sé cómo se ve cuando te usan. Esto no es eso. El señor Whitmore ha sido más que generoso. Pero incluso si no lo hubiera sido, todavía habría ayudado. Porque así me criaron. Cuando alguien necesita ayuda y tienes algo para dar, das. La entrevista de Thomas fue más tensa. La señora Patterson lo presionó sobre compensación, sobre las condiciones de vida de María, sobre si había considerado las implicaciones éticas de aceptar algo tan personal de una empleada. Implicaciones éticas. Thomas sintió su paciencia agotarse. La implicación ética de dejar morir a mi hijo porque aceptar ayuda de alguien de una clase social diferente podría verse mal. Esa es su preocupación. Señor Whitmore, la señora Patterson no se inmutó. Entiendo que este es un tema emocional. Pero nuestro trabajo es asegurar que ningún niño, y ningún adulto, esté siendo explotado o puesto en una situación vulnerable. La señora González tiene su propio hijo que cuidar. Ha considerado que este arreglo podría estar drenando recursos que deberían ir a Miguel. Miguel está prosperando, respondió Thomas, forzándose a mantener la calma. El doctor Morrison puede confirmarlo. De hecho, ambos bebés están prosperando de maneras que superan las normas de desarrollo. Si hay explotación aquí, no puedo verla. Lo que veo es dos familias ayudándose mutuamente de una manera que beneficia a todos los involucrados. Después de que las trabajadoras sociales se marcharon, Thomas encontró a María sentada en la nursería, sosteniendo al pequeño Thomas mientras éste dormía. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y determinación. ¿Crees que nos separarán?, preguntó ella en voz baja. ¿Crees que dirán que esto no está bien? Thomas se sentó junto a ella, mirando a su hijo dormido, tan diferente del bebé marchito y rechazando comida que había sido hace solo 2 meses. Si intentan hacer eso, dijo firmemente, lucharé. Con cada recurso que tengo. Porque tienes razón, María. Esto no está mal. Esto es lo más correcto que he hecho en mi vida. 3 semanas después, llegó el informe oficial de Servicios de Protección Infantil. Thomas lo abrió con manos temblorosas, con María parada a su lado, igualmente nerviosa. Leyeron juntos. Después de una investigación exhaustiva, hemos determinado que no hay evidencia de explotación, abuso, o condiciones inadecuadas en el hogar Whitmore. Ambos niños, Thomas Whitmore IV y Miguel González, están recibiendo cuidado excepcional. El arreglo entre el señor Whitmore y la señora González, aunque no convencional, parece ser mutuamente beneficioso y nacido de circunstancias extraordinarias. Recomendamos supervisión continua por parte de profesionales médicos, lo cual ya está ocurriendo. Caso cerrado. María dejó escapar un sollozo de alivio, y Thomas la abrazó impulsivamente, un gesto que habría sido impensable en su antigua vida regida por el protocolo y la distancia apropiada entre empleador y empleado. Pero esa vida parecía pertenecer a otra persona ahora. «Ganamos», susurró María contra su hombro. «No», corrigió Thomas, retrocediendo para mirarla a los ojos. «No ganamos. Simplemente se nos permitió continuar haciendo lo que siempre fue correcto». 6 meses después de que María salvara por primera vez la vida del pequeño Thomas, la mansión Whitmore era irreconocible en términos de su atmósfera, aunque físicamente permanecía igual. Las paredes todavía estaban adornadas con arte caro, los pisos todavía brillaban con mármol italiano, pero ahora estaban acompañados por los sonidos de la vida, risas de bebés, canciones de cuna en español, el caos alegre de 2 niños pequeños explorando su mundo. Roberto González, el esposo de María, se había convertido en una presencia regular en la casa.
Al principio llegaba solo para recoger a María y Miguel al final del día, incómodo en este mundo de riqueza que contrastaba tan marcadamente con el suyo. Pero Tomás, reconociendo la importancia de mantener unida a la familia de María, había comenzado a invitarlo a cenar, a quedarse los fines de semana, a ser parte de la vida diaria de la mansión. Una tarde de sábado, Tomás encontró a Roberto en el garaje, examinando con ojo experto una fuga en una de las tuberías expuestas que los plomeros de alta gama habían pasado por alto. «¿Puedo arreglar esto?», había dicho Roberto simplemente. «Necesitas una nueva junta aquí, y esta válvula está a punto de fallar». Lo que comenzó como un favor casual se convirtió en algo más. Roberto comenzó a encargarse del mantenimiento de la mansión, trabajo que hacía con una habilidad y atención al detalle que superaba al costoso servicio de mantenimiento que Tomás había estado pagando. Más importante aún, Roberto se convirtió en una figura paterna para el pequeño Tomás, de maneras que Tomás mismo estaba aprendiendo a ser padre. «Los niños necesitan ver a los hombres trabajando con sus manos», había dicho Roberto una tarde mientras Tomás lo observaba reparar una puerta rota. «Necesitan entender que el trabajo digno viene en todas las formas. Tu hijo va a crecer rico. Eso no puede evitarse. Pero puede crecer rico y todavía entender el valor del esfuerzo honesto». Tomás había contratado a Roberto oficialmente como gerente de mantenimiento de la propiedad, con un salario que triplicaba lo que ganaba en construcción. Pero más valioso que el dinero era el hecho de que las dos familias ahora estaban entrelazadas de maneras que iban mucho más allá del arreglo original. Los dos niños, Tomás y Miguel, eran inseparables. A los 9 meses, cuando comenzaron a gatear, lo hacían como una unidad sincronizada, uno nunca lejos del otro. Compartían juguetes con una generosidad instintiva, se consolaban mutuamente cuando uno lloraba, y dormían mejor cuando estaban juntos que separados. «Son hermanos», había observado la doctora Patricia Méndez durante una de sus visitas de seguimiento, que ahora hacía más por curiosidad académica que por necesidad médica. «No en papel, no legalmente, pero en todos los sentidos biológicos y emocionales que importan. Están vinculados de maneras que la ciencia apenas está comenzando a comprender». La transformación más profunda, sin embargo, fue en el propio Tomás. El hombre que una vez midió su valor en adquisiciones de bienes raíces y cifras de beneficios netos ahora medía sus días en mojadas de sonrisas, primeros pasos y primeras palabras. Había reducido su horario de trabajo drásticamente, delegando más a sus socios, para poder estar presente de maneras que su propio padre nunca lo estuvo para él. Una noche, mientras María y Roberto preparaban la cena en la cocina, una escena que se había vuelto común los fines de semana, Tomás observaba a los dos bebés jugando en el piso. Pequeño Tomás había tomado un camión de juguete y se lo había ofrecido a Miguel, quien a su vez le había dado su osito de peluche favorito. Un intercambio simple, pero cargado de significado. «¿En qué piensas?», preguntó María, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. «Estoy pensando en cómo quería darle todo a mi hijo», respondió Tomás, aceptando la taza. «La mejor educación, las mejores oportunidades, todas las ventajas que el dinero puede comprar. Y resulta que lo que más necesitaba era algo que el dinero no puede comprar, una familia». «Él tiene una familia», dijo María suavemente. «Siempre la tuvo. Solo que ahora es más grande de lo que esperabas». Tomás asintió, sintiendo el escozor de lágrimas que ahora venían más fácilmente. «Sabes, había planeado criar a mi hijo para que fuera como yo. Duro, competitivo, enfocado en el éxito. Pero ahora quiero que sea como Miguel. Generoso, amable, capaz de ver a las personas como personas sin importar su cuenta bancaria». «Entonces será ambos», respondió María con una sonrisa. «Será fuerte como su padre, y amable como su hermano. ¿No es eso lo mejor que podríamos esperar?». Esa palabra, hermano, ya no sonaba extraña. Se había vuelto natural, obvia. Tomás había consultado nuevamente con Marcus Chen sobre formalizar legalmente la relación entre los dos niños. No había una manera perfecta de hacerlo bajo la ley actual, pero habían creado documentos de tutela que aseguraban que si algo le sucedía a Tomás, María y Roberto tendrían la custodia completa del pequeño Tomás. Y viceversa, aunque Tomás esperaba nunca tener que ejercer esa responsabilidad. También había revisado su testamento.
La mitad de su fortuna iría a un fideicomiso para el pequeño Tomás, pero la otra mitad iría a un fideicomiso para Miguel, asegurando que ambos niños tuvieran seguridad financiera sin importar qué pasara. Su abogado había pensado que estaba loco. Sus antiguos amigos de sociedad susurraban que lo habían manipulado. Pero Tomás nunca había estado más seguro de nada. El año pasó como un sueño febril. Primeros cumpleaños celebrados juntos con una fiesta que mezcló las tradiciones estadounidenses y mexicanas. El pequeño Tomás rompiendo una piñata mientras María cantaba las mañanitas. Primeros pasos dados el mismo día, como si los niños hubieran conspirado para alcanzar cada hito juntos. Una tarde, Tomás recibió una llamada de la señora Pemberton, la amiga de Elena que había estado tan escandalizada por el arreglo inicial. Tomás, su voz sonaba diferente, más suave. Vi fotos de la fiesta de cumpleaños en tu Instagram. Tu hijo se ve radiante. Y feliz. Tan feliz. Lo es, respondió Tomás simplemente. Hubo una pausa larga. Yo estaba equivocada, admitió finalmente. Cuando supe por primera vez sobre tu arreglo con María, pensé que habías perdido la cabeza. Pensé que estabas deshonrando la memoria de Elena. Pero viendo esas fotos, viendo cómo has construido esta familia poco convencional, creo que Elena estaría orgullosa. Ella siempre valoró la sustancia sobre la apariencia. Tú le diste a tu hijo sustancia. Después de colgar, Tomás fue al estudio donde guardaba las fotografías de Elena. Había una nueva ahora, una que había imprimido recientemente. María sosteniendo al pequeño Tomás con una mano y a Miguel con la otra, ambos niños riendo. Roberto parado detrás con su mano en el hombro de María, y Tomás mismo al otro lado, todos formando un círculo de conexión. Mira lo que hicimos, susurró a la fotografía de Elena. Mira la familia que creamos para nuestro hijo. No es lo que planeamos, pero es hermosa. Es real. Y él está amado de maneras que nunca imaginé posibles. 3 años después de aquel primer día desesperado cuando María ofreció salvar la vida del pequeño Tomás, la mansión Whitmore había sido oficialmente renombrada, al menos en las placas informales que Roberto había instalado. Casa Whitmore González. No era legalmente vinculante, no estaba en ningún documento oficial, pero representaba una verdad más profunda que cualquier papel podría capturar. Los niños tenían ahora casi 4 años, parloteando sin parar en una mezcla fluida de inglés y español que cambiaban sin pensar. Asistían al mismo preescolar privado, donde los profesores constantemente comentaban sobre su vínculo inusual. Nunca he visto 2 niños no gemelos que estén tan sincronizados, había dicho la señorita Anderson, su maestra de preescolar. Se protegen mutuamente, comparten todo, y cuando uno está ausente, el otro claramente está incompleto. Es como si fueran 2 mitades de un todo. Un día, Tomás Jr., como ahora preferían llamarlo para distinguirlo de su padre, llegó a casa del preescolar visiblemente molesto. Cuando Tomás le preguntó qué pasaba, el niño de 4 años cruzó sus pequeños brazos y declaró: Timmy dijo que Miguel no es mi hermano de verdad porque no se parece a mí. Le dije que sí lo es. Le dije que es mi hermano. Tomás se arrodilló hasta estar a la altura de los ojos de su hijo. ¿Y qué dijo Timmy entonces? Dijo que los hermanos tienen que tener la misma mamá y el mismo papá. El labio inferior de Tomás Jr. tembló. Pero Miguel es mi hermano. ¿Verdad, papá? María, quien había estado escuchando desde la cocina, apareció en la puerta. Tomás la miró, y en ese intercambio silencioso, ambos supieron que había llegado el momento de tener la conversación que habían estado preparando durante años. Ven aquí, campeón. Tomás levantó a su hijo y se sentó en el sofá, con María sentándose al otro lado. Miguel, sintiendo la seriedad del momento, dejó sus juguetes y se subió al regazo de María. Hay muchos tipos de hermanos, comenzó Tomás cuidadosamente. Algunos hermanos comparten la misma mamá y el mismo papá. Otros hermanos comparten solo una mamá o solo un papá. Y luego están los hermanos especiales, como tú y Miguel. ¿Qué nos hace especiales?, preguntó Tomás Jr., sus ojos azules, tan parecidos a los de su difunta madre, mirando intensamente a su padre. Ustedes son hermanos de leche, explicó María suavemente, acariciando el cabello de Miguel. Cuando eras un bebé muy pequeño, estabas muy enfermo. No querías comer nada. Y tu papá estaba muy asustado de que pudieras morir.
Thomas Jr. miró a su padre con ojos muy abiertos. Yo estaba muriendo. Estabas muy enfermo, confirmó Thomas, su voz quebrándose ligeramente incluso después de todos estos años. Y entonces María, la mamá de Miguel, hizo algo muy valiente y muy amable. Me ofreció alimentarte de la misma manera que alimentaba a Miguel. ¿Cómo lo alimentaba?, preguntó Thomas Jr., todavía tratando de entender. María intercambió una mirada con Roberto, quien había entrado en la sala. Habían discutido cómo explicar esto de manera apropiada para la edad. Los bebés beben leche de sus mamás, explicó María. Es la forma más especial de alimentar a un bebé. Y yo compartí mi leche contigo, igual que la compartía con Miguel. Eso significa que tienen la misma leche de la misma mamá. Eso los hace hermanos de leche. Thomas Jr. procesó esto por un largo momento, su rostro arrugándose en concentración. Entonces, tú eres como mi mamá también. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de María. Esta era la pregunta que había temido, la línea que había sido tan cuidadosa de no cruzar. Yo te amo como si fueras mi hijo, dijo finalmente. Pero tu verdadera mamá fue una mujer llamada Elena. Ella murió cuando naciste, pero ella te amaba muchísimo. Yo no estoy tratando de reemplazarla. Estoy tratando de asegurarme de que tengas todo el amor que ella habría querido que tuvieras. ¿Puedes ser las dos cosas?, preguntó Thomas Jr., con la lógica simple de un niño de 4 años. Puedes ser María que me cuida y también un poco como una mamá. Thomas miró a su hijo, a María, a Roberto, a Miguel, a este grupo imposible de personas que se habían convertido en su familia. Sí, respondió firmemente. Puede ser las dos cosas. El amor no tiene que elegir solo una categoría. Puede ser grande y complicado y hermoso, todo al mismo tiempo. Bueno, declaró Thomas Jr., aparentemente satisfecho con esta explicación. Entonces Timmy está equivocado. Miguel es mi hermano especial de leche. Y voy a decírselo mañana. Los adultos se rieron a través de sus lágrimas, y los dos niños, ajenos a la profundidad de la conversación que acababan de tener, volvieron a sus juguetes como si nada. Pero algo había cambiado. Una verdad había sido nombrada. Una realidad había sido formalizada verbalmente. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Thomas, María y Roberto se sentaron en la terraza con copas de vino, mirando las estrellas. Hemos creado algo único, dijo Thomas finalmente. Algo que no tiene nombre real en nuestra sociedad. No somos una familia nuclear tradicional. No somos una familia extendida en el sentido convencional. Somos una familia elegida, completó Roberto. Eso es lo que somos. Nos elegimos mutuamente. Y cada día, seguimos eligiéndonos. He estado pensando, dijo María, girando su copa de vino pensativamente, sobre lo que sucederá cuando los niños crezcan. Cuando vayan a la escuela primaria, secundaria, universidad. ¿Cómo explicarán nuestra familia a otras personas? Con orgullo, respondió Thomas inmediatamente. Les enseñaremos a explicar con orgullo que el amor construyó su familia, no la biología. Que cuando el mundo les dijo que las barreras de clase no podían ser cruzadas, nosotros las cruzamos. Que cuando la sociedad dijo que había una manera correcta de ser una familia, nosotros creamos nuestra propia manera correcta. Roberto levantó su copa. A las familias elegidas. A cruzar fronteras. A criar niños que entiendan que el amor es más fuerte que cualquier línea que la sociedad dibuje. A María, añadió Thomas, levantando su propia copa, sus ojos encontrando los de ella. Quien me enseñó que a veces los ángeles llegan con uniformes de limpiadora. Brindaron bajo las estrellas, 3 personas improbables que se habían convertido en algo más que amigos, más que empleador y empleados, más que feo padres. Se habían convertido en familia. Años después, cuando Thomas Jr. y Miguel tenían 16 años, colaboraron en un proyecto de vídeo para la escuela secundaria titulado ¿Qué es familia? En él, entrevistaron a sus padres, no solo a Thomas y María, sino a Roberto también, quien había sido una figura paterna para ambos niños. La familia, dijo Thomas Jr., mirando directamente a la cámara con la confianza de un joven que siempre había sido amado incondicionalmente. No es sobre quién comparte tu ADN. Es sobre quién aparece. Quién se queda.
¿Quién elige amarte cuando no tiene que hacerlo? Mi hermano y yo, añadió Miguel, su brazo alrededor de los hombros de Thomas Jr. Somos prueba de que el amor puede construir puentes. Mi hermano y yo, añadió Miguel, su brazo alrededor de los hombros de Thomas Jr. Somos prueba de que el amor puede construir puentes donde la sociedad solo ve muros. Crecimos en la misma casa, bebimos la misma leche, y nos enseñaron que el privilegio viene con responsabilidad y que el trabajo duro viene con dignidad. Esas lecciones no vienen de un solo padre. Vienen de una familia completa que decidió ser más grande que las etiquetas que el mundo quería ponernos. El vídeo ganó el primer lugar en la competencia estatal de documentales estudiantiles. Pero más importante que cualquier premio fue la conversación que inició. Otras familias no tradicionales comenzaron a compartir sus historias. Familias donde los abuelos criaban nietos, donde las tías se convirtieron en madres, donde los vecinos se volvieron familia elegida. Thomas nunca olvidó aquel día terrible cuando su hijo rechazaba toda comida y él estaba paralizado por el miedo y la impotencia. En los momentos difíciles de los años subsiguientes, cuando las facturas escolares llegaban, cuando uno de los niños se enfermaba, cuando María y Roberto enfrentaban desafíos propios, siempre regresaba a ese momento fundamental que lo cambió todo. María tampoco lo olvidó. Años después, cuando sus propios nietos nacieron, les contaba la historia de los dos hermanos de leche, aunque para entonces Thomas Jr. y Miguel eran hombres adultos con sus propias carreras y familias. Thomas Jr. se había convertido en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a familias en crisis a encontrar soluciones poco convencionales. Aprendí desde muy joven, solía decir en conferencias, que las respuestas no siempre vienen de los lugares que esperamos. A veces vienen de personas que la sociedad nos enseñó a no ver. Miguel se convirtió en arquitecto, pero no el tipo que diseña mansiones para millonarios. Diseñaba viviendas accesibles, centros comunitarios, espacios donde familias de diferentes orígenes pudieran mezclarse naturalmente. La arquitectura, explicaba, es sobre construir puentes y eliminar barreras. Aprendí eso creciendo en una casa donde las barreras cayeron todos los días. En el 20º aniversario de aquel día que cambió todo, las dos familias organizaron una celebración en la mansión, que ahora realmente se llamaba Casa Whitmore González después de que Thomas insistiera en cambiar legalmente el nombre de la propiedad. 3 generaciones se reunieron, Thomas y Roberto, ahora hombres mayores con cabello gris pero todavía fuertes en espíritu. María, con 62 años pero todavía con aquella sonrisa gentil que había cautivado primero a un bebé moribundo y luego a todos los que la conocían. Thomas Jr. y Miguel con sus respectivas esposas e hijos, y una multitud de amigos, empleados antiguos y nuevos, y personas cuyas vidas habían sido tocadas por esta familia extraordinaria. Durante la cena, Thomas pidió silencio y se puso de pie, apoyándose en su bastón. A sus 75 años, aún poseía la presencia dominante que alguna vez usó para cerrar negocios millonarios, pero ahora la usaba solo para reunir a su familia. Hace 20 años, comenzó. Su voz todavía fuerte a pesar de los años. Era el hombre más rico en esta ciudad y el más pobre al mismo tiempo. Rico en dinero, pobre en lo que realmente importaba. Mi hijo estaba muriendo y todo mi dinero no valía nada. La habitación estaba en silencio absoluto. Incluso los nietos pequeños, quienes habían escuchado versiones de esta historia muchas veces, estaban quietos. Entonces una mujer entró en mi vida. Una mujer que no me debía nada, que no tenía razón para arriesgar nada por mí o por mi hijo. Pero ella vio a un niño que necesitaba ayuda y ofreció lo único que tenía para dar, ella misma. Su tiempo, su cuidado, su cuerpo, su amor. Thomas miró a María, quien ya estaba secándose las lágrimas con una servilleta. María, me salvaste de 2 maneras ese día. Salvaste a mi hijo, sí, pero también me salvaste a mí. Me salvaste de vivir una vida donde el dinero era lo único que importaba. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos, en la familia que elegimos, en el amor que compartimos sin esperar nada a cambio. Me enseñaste, continuó, su voz quebrándose ahora, que las líneas que dibujamos entre las personas, empleador y empleado, rico y pobre, tu gente y mi gente, son todas ilusiones. Al final, solo somos personas que se necesitan unas a otras,
que pueden salvarse unas a otras si están dispuestas a ver más allá de esas líneas artificiales. Roberto se puso de pie, caminando hasta pararse junto a Tomás. Hermano, dijo simplemente, usando la palabra que habían adoptado uno para el otro años atrás. Tú también nos enseñaste cosas. Nos enseñaste que no todos los ricos son indiferentes. Nos enseñaste que el privilegio puede ser usado para bien. Nos enseñaste que cuando dos familias se unen con respeto mutuo, todos crecen. Tomás Jr. y Miguel se levantaron juntos, moviéndose con la sincronización inconsciente que habían tenido toda su vida. Nosotros somos el legado, dijo Tomás Jr., no solo de nuestros padres individuales, sino de esta idea loca de que el amor no tiene que seguir las reglas de la sociedad. Somos hermanos, añadió Miguel. No importa qué documento legal diga. No importa qué diga el ADN. Compartimos leche, compartimos amor, compartimos una vida. Eso es más real que cualquier certificado de nacimiento. La celebración continuó hasta tarde en la noche, con música mezclando las canciones estadounidenses que Tomás amaba con las canciones mexicanas que María había traído a la casa. Los nietos corrían entre los adultos, creando recuerdos propios, sin saber completamente el milagro extraordinario que había hecho posible su existencia. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, Tomás se encontró solo en el estudio donde alguna vez había llorado ante las fotografías de Elena, preguntándose cómo podría criar a su hijo solo. Esas fotografías todavía estaban allí, pero ahora estaban acompañadas por cientos más. Fotografías de cumpleaños y graduaciones, de días festivos mezclando tradiciones, de dos niños creciendo juntos, de una familia que desafiaba toda definición simple. María apareció en la puerta, trayendo 2 tazas de té. Era un ritual que habían desarrollado. Estos momentos tranquilos después de grandes eventos donde simplemente se sentaban juntos en silencio cómodo. ¿En qué piensas?, preguntó ella. La misma pregunta que había hecho cientos de veces a lo largo de los años. Estoy pensando, respondió Tomás, en cómo casi perdí todo porque estaba demasiado asustado, demasiado orgulloso, o demasiado atrapado en lo que se suponía que debía hacer. Y como tú, sin pensar en consecuencias sociales o lo que la gente podría decir, simplemente hiciste lo correcto. No fue tan simple, admitió María. Estaba aterrorizada. Estaba cruzando líneas que se supone no debes cruzar. Pero miré a ese bebé, tu bebé, y supe que algunas líneas están hechas para ser cruzadas. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Tomás, una pregunta que nunca había hecho en todos estos años. De todo lo que vino después, de la atención pública, de cómo cambió tu vida. María lo pensó por un largo momento. Arrepentirme, no. ¿Fue difícil a veces? Sí. Las miradas en el supermercado, los comentarios de personas que pensaban que me estabas explotando o que estaba tratando de atrapar a un hombre rico. Pero cada vez que miraba a nuestros hijos juntos, cada vez que veía a Tomás Jr. y Miguel protegerse mutuamente o consolarse o simplemente ser hermanos, sabía que habíamos hecho algo correcto. Algo necesario. Necesario, repitió Tomás pensativamente. Esa es exactamente la palabra. No fue caridad de mi parte. No fue sacrificio de tu parte. Fue simplemente lo necesario cuando dos familias se encontraron en un momento de crisis. Afuera, a través de las ventanas del estudio, podían ver el jardín donde los nietos habían jugado más temprano, donde una generación antes, 2 bebés habían gateado juntos por primera vez. El jardín donde las barreras entre 2 mundos se habían disuelto en risa infantil y amor incondicional. «¿Sabes?», dijo María finalmente. Cuando era niña en México, mi abuela solía decir, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ese día cuando sostuve a tu hijo. Entonces lo supe. La familia es una elección que haces cada día. Y yo elijo esto, dijo Tomás, gesticulando ampliamente para abarcar no solo la habitación, sino todo lo que representaba. 20 años de comidas compartidas, de decisiones tomadas juntos, de celebrar triunfos y superar desafíos, de crear algo completamente nuevo de las ruinas de su tragedia. Cada día, elijo esto. Elijo esta familia extraña, hermosa, imposible que construimos. En la silenciosa noche, sentados juntos como habían hecho miles de veces antes,
Thomas Whitmore III y María González no eran ya empleador y empleada, ni siquiera CEO padres. Eran simplemente familia, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Y en las habitaciones de arriba, donde dos hombres jóvenes que alguna vez fueron bebés unidos por leche y amor ahora dormían con sus propias familias, el legado continuaba. No un legado de riqueza o estatus, sino algo más valioso. Un legado de amor que cruzó barreras, de compasión que salvó vidas, de humanidad que triunfó sobre el prejuicio. La historia que comenzó con un bebé rechazando comida se había transformado en algo mucho más grande. Una prueba viviente de que cuando abrimos nuestros corazones más allá de las líneas que la sociedad dibuja, cuando elegimos ver a las personas en lugar de posiciones, cuando permitimos que el amor defina a la familia en lugar de la biología o el estatus, creamos algo extraordinario. Algo necesario. Algo real. Una familia. Fin.